Hola, yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema de los que yo llamo la cenicienta del mercadeo, porque hay dos variables, dos aspectos del mercadeo que para mí han sido como la cenicienta. No se les daba la importancia que tenían hasta cuando se volvieron reinas, que son el empaque de una parte y la distribución o los canales de distribución de otra, que han adquirido una importancia suma, sobre todo con el advenimiento de lo que llaman la era digital, que ya también está siendo analizada sobre si ya llegó, sobre si llegó o sobre si ya pasó. Pero ese tema de los canales de distribución y específicamente la auditoría de los canales de distribución, los vamos a trabajar con Juan Carlos Quintero Jaramillo, un experto en mercadeo, administrador de empresas, con quien estaremos hablando dentro de un momentico. Ya volvemos. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, hombre, muchas gracias. Después de que pude invitarte y pude traerte para acá, vamos a hablar entonces de ese tema que para mí, como me oíste, pues hombre, es una de las cenicientas junto con el empaque. Nadie le había parado tantas bolas y ahora se han convertido en algo complejo, en algo difícil. ¿Qué son los canales de distribución? ¿Por qué no empezamos por ahí? Carlos, los canales son el medio a través del cual los productos llegan al consumidor final. Sí. Y como lo decías ahorita, se han complicado de una manera tal que hoy tenemos una explosión de canales. Por darte un ejemplo, la tienda que conocimos hace 20 años, hoy se ha vuelto 15 o 16 segmentos de tiendas distintas, donde el consumidor va por distintas razones a comprar allí, o porque quiero pasar un rato con sus amigos, o porque voy a comprar el mercado, o porque es la tienda del colegio, de la universidad, y cada una de ellas tiene distintos productos que ofrecer a su cliente respectivo, que inclusive hoy el mundo del mercadeo pues lo está llamando el shopper, ¿sí? Que tiene una razón nos diferente. encanta, yo no sé por qué a los de mercadeo les encanta, pues yo voy contra eso, un montón de palabritas y de términos. Que no es más que el comprador es distinto. De decir las cosas como son, ¿sí? Así es. En español tenemos una palabra perfecta para eso, que es para el todo. comprador, para absolutamente todo. Sí. ¿Sí? Entonces, como bien lo decías, los canales se han complicado de una manera que hoy son muy importantes en el proceso de distribución de las compañías, ¿sí? Y es un poco lo que tenemos, la información que tenemos que tener. A ver, hombre, hay una... yo no iría a discusión, porque no se trata de discusión, pero leyendo uno la historia de los canales es bien interesante. Canal directo, es que no había necesidad de más porque el productor le vendía al consumidor. Sí. Luego las distancias y los mercados y la competencia hacen aparecer los intermediarios, entonces aparece el canal indirecto. Luego ese canal indirecto se va alargando, mayoristas, minoristas, y se van involucrando agentes, distribuidores, representantes, se van involucrando y se van volviendo cada vez más. Ahora hay una cantidad, y llaman mixtos, omnicanales, que es la utilización de todos los canales por parte de un mismo oferente. Y la verdad es que también se involucra otro concepto, y ahí es donde quiero llegar contigo, que es el de la logística de la distribución. Y a eso apenas comienzan a prestarle atención muchos colegas míos y muchos mercadólogos en la práctica, porque no han entendido la logística de los canales de la distribución. ¿Cómo podemos presentar esa logística de la distribución? Todavía se cree que la logística es la parte externa de la logística, es llevar mi producto desde mi compañía al canal, ¿sí? Y es todo un proceso de cadena de abastecimiento que parte desde el proveedor, ¿sí? Y que termina cuando el comprador compra ese producto en el punto de venta. Que yo diría que no termina, porque si de verdad el mercadeo está bien hecho, tiene que haber... Se retroalimenta. Exactamente, retroalimentación, y tiene que haber repetición. Así es. Entonces, sí. Es un proceso ininterrumpido que abarca, como bien dices, desde los proveedores, porque no hay ningún producto que Ninguno que tenga uno solo, hasta este señor. Y es una línea que no tiene interrupción, que supuestamente no debe tener interrupción. Y afortunadamente ya hay muchas compañías que están empezando a trabajar la cadena como un solo completo, ¿sí?
de abastecimiento que parte del proveedor, llega a la organización, llámese materias primas o demás, vive todo el proceso de transformación, ya se vuelve un producto terminado que empieza a vivir el proceso que hemos entendido como logística de entregar a los distintos canales de Es distribución. lo que Mickey Porter llamó la cadena de valor. Así es. Exactamente, ni más ni menos. Y ahí hay unas grandes oportunidades de eficiencia, de productividad, que hay muchas compañías que están empezando a trabajarla muy bien y muchas que tienen la tarea pendiente, donde hay un gran valor por descubrir. El problema, Juan Carlos, es que como los colombianos hemos tenido fama de incumplidos, entonces cuando uno habla de cadena de valor, logística, distribución, siempre vamos a tener algún tropiezo y siempre se va a buscar el culpable. Y no caemos en cuenta que eso es toda una cadena y que lo que este señor hace, si no está bien hecho, afecta a 24 más mínimo. Es entender la organización como un todo, como un solo proceso, como un gran macroproceso lleno de microprocesos, ¿sí? Ahí, cuando tengamos esa visión, vamos a tener una visión muy distinta de las compañías. Bueno, si yo te dijera, Juan Carlos, en este momento, hombre, dadas las circunstancias del mercado actual, ¿cuáles serían los canales más fuertes? Yo no digo más importantes, sino más fuertes. En consumo masivo, Carlos, digamos que hay dos grandes canales hoy. Cuando yo empezaba en este tema hace como 25 años... Con galletitas. Llegó un personaje a decirnos que las tiendas de este país se iban a acabar, ¿sí? Y hoy vemos que continúan Yo sé quién fue el personaje, pero no digamos quién fue. continúan siendo la mitad de la venta Más de la mitad. del consumo masivo en este país. Si mal no estoy, las estadísticas hablan de 56%. Y por supuesto las grandes cadenas que han hecho un desarrollo impresionante. Igual, el supermercado que conocíamos nosotros hace 25 años es completamente diferente a la cantidad de opciones que las grandes cadenas tienen hoy en Colombia. Pues. Entonces, digamos que en consumo masivo... Además que fíjate que esas cadenas también se volvieron cadenas, cadenitas y cadenotas. Con una cantidad de ofertas impresionantes y una cantidad de jugadores nuevos que están llegando al mercado revolcándolo muy interesante. Y ahora que dices tú que están llegando, Juan Carlos, estamos a 2 semanas más o menos de Semana Santa, ¿cierto? Y va a llegar mucha gente. La gente que va a llegar se puede hospedar en el mejor hotel que tiene Medellín, que es el hotel. Entonces, digamos pues, las más fuertes. El canal tradicional, Carlos, es hoy un canal muy importante en este país para el consumo masivo y tiene una cantidad de variables. Son muchísimos. En el país se habla que hay 450.000 tiendas. Tienen una variedad distinta de compradores impresionantes. Están en todas partes. En todas partes tienen una distribución geográfica, no solamente en todo el país, sino en todas partes de las ciudades, aunque digamos que los estratos 5 y 6 no tienen mucha tienda. Entonces, son empresas unipersonales donde es el tendero el propio dueño, que eso genera unas características adicionales interesantes. Y hay un punto espectacular en el mundo de la distribución, es el que algunos llaman, porque es que a la gente le encanta ponerle titulitos a todo, trade marketing. El trade marketing, que dicho en palabras paisalandias o colombianas, es simplemente el mercadeo que es desarrollado por toda la cadena. Y específicamente entre productor y distribuidor, o sea, el productor con los canales. Y la idea entonces es, Juan Carlos, en tu experiencia como auditor de canales, que es el punto al cual vamos a llegar, hombre, si hay ese involucramiento, si hay un trabajo mancomunado entre productores y canales, o todavía estamos muy lejos de esa necesidad del mercadeo para competir en mercados como el actual. Hay muchas compañías que están haciendo un trabajo extraordinario con el canal. Pero muchas eran unas que puedo contar aquí. Un poquito más de pronto. Un poquitico nomás. Un poquito más de pronto, pero sí, partiendo de ese canal, al final es lo mismo que el mercadeo. ¿Qué hacemos en mercadeo? Partimos del consumidor y de sus necesidades y nos devolvemos. El trade marketing o el mercadeo. Sí, pero como ha habido ese celo entre, no, es que como a mí me distribuyen varios, entonces hay un celo que ha marcado esa relación que ahora el trade marketing está tratando de eliminar para que haya en realidad más efectividad. Así es, porque básicamente es yo tener claro ese canal, conocer ese canal y a partir de ahí devolverme y satisfacer las necesidades, que cuáles son, rotación, rentabilidad, servicios, ¿sí? Es tener muy claro esas necesidades y yo cómo las satisfago. Pero que no se quede en el canal, llegue hasta el consumidor, es decir, que el productor que se vale del distribuidor llegue hasta el consumidor, pero que tiene que llegar conjuntamente. Es que esa es la labor de él.
Él es un intermediario en ese proceso y lo Exactamente. que hay que hacer es que él sea lo más exitoso posible. Mientras mejor Pero le es que aquí vaya al canal... acordate, y a vos que has estado en ambos lados, te acordás que el intermediario es muy celoso de darle información a este, y este muy celoso de darle información a este. Sí, todavía hay muchos celos y muchos procesos... Y en el proceso de distribución es fundamental. Sí, la información, es fundamental la información. Y es fundamental saber qué nos está pasando, que ahí hay como un par digamos, dos grandes segmentos, unas compañías que tienen mucha información de lo que está ocurriendo en el canal y otras compañías que actúan más como por intuición que por información, ¿sí? Ahí es donde la auditoría de canales juega un rol muy importante, sobre todo esas compañías que están trabajando mucho con intuición, no con información. Claro, y en Colombia se ha trabajado mucho por intuición, con una claridad, una aclaración. No es que no sirva, sí sirve. Por supuesto. Y si es femenina sí que sirve, ¿cierto? No, y uno ve grandes compañías que básicamente están por intuición. Lo que pasa es que el mercado está cambiando de tal manera que hoy es casi imposible que con solo intuición podamos ser exitosos. Juan Carlos, no hemos todavía empezado a hablar de la auditoría como tal, pero en esos procesos de auditoría que ustedes han llevado y que han tenido oportunidad de trabajar, ¿cuál es la variable más compleja que hay? Porque cualquiera podría decir que es el transporte, por los problemas de transporte que tenemos en el país, que cuando no son las carreteras es el invierno, cuando no es el invierno son los paros, cuando no son los paros son otra cosa. ¿Cuál sería como una variable? El servicio, Carlos, el servicio, que es una conjunción de muchas variables, ¿sí? Donde tiene que ver como toda la oferta que hace la compañía, el portafolio de productos, su calidad y demás, pero también tiene que ver todo el proceso personal, la atención del vendedor, el que yo diga te despacho en 24 horas y lo cumpla, o te despacho en 48 y lo cumpla, ¿sí? Todo el entramaje que tiene la organización para cuando hay problemas, cómo reacciono frente a mi cliente, si yo tengo un problema de facturación, si yo tengo un problema de cartera, si yo tengo un problema de calidad, ¿qué hace ese tendero para, cómo reacciona la compañía ante esos requerimientos del tendero? Y un tema que se ha vuelto muy importante y es como la activación en el punto de venta, cómo hago para que ese producto mío rote en el punto de venta. Entonces, toda esa sumatoria de elementos que al final son los que conforman el servicio, es lo que más les cuesta hoy a las compañías, ¿sí? Es complejo, la verdad es que la gente, y por eso le decía al principio que lo trato como la Cenicienta, porque antes era mirado como una simple, como un favor, sí, yo le doy a usted para que me venda, yo le doy a usted para que gane unos pesos ahí, y hoy en día es fundamental, no solamente establecer el canal, sino quién va a ser el distribuidor, porque es que una marca, un posicionamiento de marca, un posicionamiento de producto, con un mal distribuidor, un canal mal seleccionado, da al traste con todo lo que uno haya hecho. Así es, así es. Entonces, dado todo eso, yo creo que por eso es que ustedes se han ido especializando en el mundo de la auditoría de los canales de distribución. ¿Qué es eso? ¿Qué es una auditoría de canales de distribución? Es tratar de ser los ojos de las marcas en ese canal tradicional. Ahora ponerlo pues en blanco y negro. Es básicamente contarle a las marcas cómo está en distribución, en cuántos puntos de venta está ella y está la competencia, ¿sí? Cómo está en exhibición, cuántas caras tiene ella y cuántas caras tiene la competencia, cómo está en ese servicio comparado contra la competencia. Y un tema que es más fácil, digamos, porque en ventas el tema precios ha sido, pues Colombia ha sido, tú lo sabes mejor que yo. Desafortunadamente, porque no se ha hecho mercadeo efectivo, se ha hecho más labor de ventas, no de mercadeo, por eso el precio tiene la importancia que tiene, que no se puede negar que es muy importante, pero no es lo único. Pero no es lo único y es lo que más, digamos, se audita en los canales, el precio, eso también lo podemos hacer. Pero mira, yo hago un paréntesis aquí porque es que mira que hay una dificultad tan grande en los canales de distribución en Colombia que las grandes empresas están en el centro del país y ahí, competitivamente hablando a nivel global, ha habido un cuello de botella, porque tener que llevar las cosas de aquí a las costas, a los puertos, incrementa mucho el costo de transporte. Carlos, llevar un producto de Bogotá a Cartagena es igual de costoso que llevarlo de Cartagena a Miami, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero Juan Carlos, todo eso lo hablamos, ¿sabes dónde? En Tiempo de Mercadeo, en nuestra revista. Por eso yo quiero recomendarles a todos ustedes nuevamente
la revista Tiempo de Mercadeo, que es el medio más espectacular para poder estar al día en todo lo que ocurre en este campo nuestro del marketing. La revista está circulando ya desde hace unos días y la pueden obtener en nuestras oficinas en el 268-2430 o a través de nuestro sitio web www.tiempodemercadeo.com. Ya regresamos. Juan Carlos, seamos prácticos entonces. Si vamos a hacer un proceso de auditoría y la empresa pues es pequeña y quisiera llevar adelante un proceso de auditaje, sin que sea auditoría considerada como mucha gente piensa, que es el que pone problema, el que viene, no. Una auditoría en realidad es una revisión concienzuda, pormenorizada de todo lo que es un proceso. ¿Cómo arrancar con la auditoría de un canal de distribución? Sí, de acuerdo a las necesidades de la compañía, básicamente es tener claridad sobre esas variables que hablábamos ahorita. Cómo estoy en distribución, cómo estoy en exhibición. Pero ustedes me imagino que el proceso lo arrancan desde por qué se toman decisiones como se tomaron. A eso iba, Carlos, porque ¿cuál es el beneficio? ¿Para qué sirve eso? Que al final es lo que yo me pregunto como empresario. Lo que me permite la auditoría es poder generar planes comerciales acorde con la realidad. Es decir, ¿qué es lo que necesito yo? Mejorar mi distribución en un área específica geográfica, mejorar mis espacios, mejorar mi servicio, ¿sí? O mejorar mi comunicación en el punto de venta, ¿sí? Eso me permite, y muy importante, comparado siempre contra la competencia, porque eso me permite que esos planes comerciales tengan un sustento, que yo los haga a partir de hechos y datos. ¿Eso implica un proceso de benchmarking, lo que estás diciendo? No, digamos que es un benchmarking temporal, pues una revisión frente a la competencia siempre. Una auditoría de canales, una auditoría de canales siempre te va a mostrar cómo estás y cómo está tu competencia y te va a hacer comparativos. Entonces te va a permitir desarrollar planes comerciales que están basados en hechos y datos del mercado, no en la intuición. Ese es el gran beneficio de la auditoría, ¿sí? Que la posibilidad de ser exitosos en ese desarrollo del plan comercial es mucho más grande porque tiene un soporte de hechos y datos, no una simple intuición, que es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento, no, es que yo tengo tal nivel de distribución y necesito mejorarla en estos puntos del Valle de Aburrá, de Colombia. Y para eso se valen de encuestas, grupos focales, investigaciones etnográficas. ¿Cómo? Básicamente hacemos un trabajo que tiene dos partes, una observación del punto de venta y una entrevista con el tendero, ¿sí? Con unas No variables. se analiza el transporte, no se analizan la forma como se lleva el producto al sitio de compra. En la entrevista hay algunas preguntas alrededor del tema logístico, ¿sí? Pero tienen que ver mucho también con los requerimientos de servicio que tenga cada cliente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el servicio lo definimos en términos de los requerimientos del cliente y esos son las inquietudes que el tendero nos responde. ¿Y tienen en cuenta cantidades mínimas de stock en almacén, en existencia, todo eso, en bodegas o cómo? ¿Cómo es el tendero? El tendero casi no maneja inventario. Nosotros estamos muy dedicados al canal tradicional, estamos muy orientados a ese canal donde el inventario es mínimo. Inclusive ahora las grandes cadenas están trabajando hacia minimizar el inventario lo más posible. Claro, porque son inventarios que se pueden llevar con mínimas existencias por la tecnología que le permite al intermediario estar comunicado con el productor electrónicamente, los sistemas están conectados y cuando hay una existencia mínima, ¡pum!, se prende una alarma aquí, entonces el productor le despacha al otro y no tiene que manejar pues una bodega inmensa como que tiene que manejar antes. Y en la tienda el inventario prácticamente está en lo que tú ves, entonces a través de observación la gran mayoría de preguntas se pueden responder al respecto. Lo que hay es lo que hay, lo que se ve, no más. Sí. Juan Carlos, ¿han encontrado mucha tecnología en las tiendas? Están comenzando, o sea, todavía es muy pequeño, pero están comenzando a usar la tecnología. Sobre todo que está llegando una generación de tenderos jóvenes inquietos por el tema y están empezando a usarlo. O sea que ya yo no tengo cabida ahí, pues. Pero sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la tienda. ¿Ah, sí? Sigue siendo un porcentaje muy pequeño. No, te hago la pregunta porque el sistema de distribución obviamente pues hoy en día requiere de esa tecnología. Y la verdad es que uno ve las cifras de tecnología en Colombia y más de la cifra aplicada a distribución
y todo se queda en cajas registradoras o se queda en material, sí, obviamente que tienen que tenerlo, ¿cierto? Pero sistemas de chequeo de precio, manejo automático de inventario, habladores dentro del proceso de distribución, ve uno muy poco, sobre todo en las tiendas. Sí, todavía es muy poco, pero como te digo, está empezando a crecer. Inclusive hay algunas compañías donde ya parte del salario variable del vendedor está siendo en función de cómo está su tienda. O sea, están llegando a que parte de su remuneración variable tiene que ver con cómo estoy manejando mi tienda. ¿Y cómo lo han recibido los tenderos? Ese sistema de pagos, o cómo lo han recibido los vendedores, porque es que ha habido, como todo, uno mira a los grandes distribuidores de antes, que todavía existen algunos, y esos tenderos han llevado una relación ya muy, no íntima, por decirlo así, pues, pero sí muy estrecha con el vendedor de turno y todo eso. ¿Y cómo ha evolucionado eso? Está en proceso de cambio, lo que te decía, hay una generación de nuevos tenderos que está cambiando. Ya no dijiste jóvenes, porque me dejaron a mí por fuera. Ese relacionamiento no. Pero por supuesto todavía los distribuidores, los grandes distribuidores tienen un nivel de relacionamiento muy alto con ese canal, donde lo que vale es la amistad, el tiempo, esa tradición que tienen esas marcas y esas distribuciones en el canal, ¿sí? Pero digamos que como lo vivimos igual con las cadenas, está empezando a vivir en este canal, la información, la productividad es lo que está mandando la parada y es, digamos, ese proceso el que está empezando a vivirse en el canal. Y el sistema del mundo digital, ¿cómo ha impactado en las auditorías que ustedes han hecho o en la auditoría del canal de distribución, ese sistema de distribución que ya no implica que yo tengo que ir, sino que estoy a un clic de distancia, entonces yo compro por el internet y me lo despachan vía courier o vía... Todavía en la tienda tradicional es muy pequeño esa presencia. Pero vamos a llegar. Pero vamos a llegar. Entonces, yo creo que para terminar el programa, Juan Carlos, hay que decirles a todos, hay que trabajar para lo que viene, no para lo que pasó. Colombia se ha caracterizado porque los trabajos que se hacen, tanto en la política como en la industria, es para lo que se necesitaba antes y no pensamos en lo que se va a necesitar. Y yo creo que es un elemento fundamental porque la tecnología se va imponiendo. Yo creería eso, Carlos. Para hacer cualquier plan estratégico de compañía, yo tengo que pensar cómo va a estar el mercado en 5 años y a partir de ahí devolverme, no en el hoy, porque si lo hago con el hoy... Y en la auditoría de canales de distribución, Juan Carlos, déjame yo termino el programa diciendo una cosa. Me preguntaste mucho sobre el set cuando llegaste. Este set es hecho, es elaborado, fue diseñado por Arcila Design. Entre el 20 y el 22, en la Universidad Pontificia Bolivariana se va a celebrar el Simposio Internacional del Papel de la Información de Pequeños Distribuidores, para que estén pendientes de todo esto. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Por el momento, una feliz noche.